Okay, students, we are going to continue with our English class. As you know, we are going to talk about some definitions about a farm, about the farmer, and we are Okay. going to talk about, and we are going to and we are going to compare uh, between another countries according our country, our Bolivian country. Talking about our village, no, don't village, city, sorry, our city Cochabamba City, ¿no? En realidad vamos a continuar con esta apreciación sobre algunos conceptos, algunas definiciones que tienen que ver sobre la granja, sobre los diferentes tipos de granja, sobre cómo se denomina la persona que se dedica al cultivo, cómo se denomina la persona que se dedica a la crianza exclusivamente de animales, ¿no? Y ahora estamos hablando de diferentes tipos de cultivo, bueno, de diferentes tipos de granja, mejor dicho. Estamos hablando de diferentes tipos de granja. Y al hablar de esto, podemos hablar de diferentes formas de cultivo, que vamos a hablar solo por cultura, ¿no? Como ya hablamos hace rato, en Cochabamba, específicamente aquí en Cochabamba, en la época colonial, a la llegada de los españoles, sí, aquí había grandes haciendas, sí había grandes haciendas, por eso estamos usando el apelativo haciendas, por eso habían los grandes terratenientes, ¿no? Los terratenientes que eran dueños de vastas extensiones de tierra. En sus tierras eran dueños de de varias comunidades en realidad, toda una comunidad, lo que inclusive podría considerarse como parte de una provincia o inclusive toda una provincia en algún caso, le pertenecía a un terrateniente, ¿no? A un terrateniente. El terrateniente era dueño de esas tierras. Y por el hecho de ser el dueño de esas tierras, las comunidades o las personas que vivían dentro de su territorio, dentro de sus tierras, tenían la obligación de trabajar para el terrateniente, ¿no? Y trabajaban gratis solamente con el objetivo de que el terrateniente les permita tener su casita y un pedacito de chacra para que se cultiven para su autoconsumo. Después tenían que cultivar todas, bueno, las tierras del terrateniente, ¿no? Todo para él, y ellos tenían un pedacito al lado de su casita para poder cultivar, ¿no? Esa era la única, bueno, la condición o el único beneficio que tenían. Después no tenían ningún otro beneficio. Habrán debido leer ustedes Raza de Bronce. ¿Han leído la novela Raza de Bronce? ¿Sí? ¿No? Raza de Bronce. ¿Mm? Tal vez han leído Hijo de Opa. Ahí has hecho la película, creo, ¿no? Hijo de Opa. ¿Sí? ¿No? Sí, dice, Ah, muy bien. Y hay otras obras literarias más, hay otras obras literarias más. Creo que por ahí está Borrachera Verde, también creo, si no me equivoco, Borrachera Verde. En fin, pero el hito bueno, no vamos a decir el libro más importante, todos los libros son importantes, todos son importantes, pero el que ha marcado cierta diferencia ha sido la Raza de Bronce, ¿no? Raza de Bronce. Si es que no han leído, les aconsejo que lean en su tiempo libre, ¿ya? Ahí ahí nos explica cómo era la vida en esta época, en la época colonial, parte de la época republicana, bueno, en realidad ya sería la época republicana, inicios de la época republicana, cómo era la vida de las personas del campo, a quienes tenían que trabajar de manera gratuita para el terrateniente, para los grandes hacendados, ¿no? Los grandes hacendados, los terratenientes, cometían aberraciones con los campesinos, con los indios que antes se les llamaba, ¿no? Cometían atrocidades, ¿no? Den una lecturita a esto. En esa época, sí había aquí en Cochabamba, hablando de Cochabamba, sí había vastas extensiones que pertenecían a una sola persona, o tal vez a una sola familia, si prefieren, ¿no?
y se realizaba la agricultura extensiva. Aquí en Cochabamba, antes, en la época colonial y parte de la época republicana, se desarrollaba la agricultura extensiva. Por eso es que en esa época Cochabamba era considerada como el granero de Bolivia, ¿no? ¿Se acuerdan? Cochabamba era considerada como el granero de Bolivia. ¿Por qué? Porque Cochabamba proveía de granos a todos los demás departamentos, proveía de maíz, trigo, Cebada, a La Paz, a Potosí, Potosí que tenía una ciudad mucho más numerosa, ¿no? Semejante a la cantidad de personas que habitaban en esa época en Francia, ¿no? Cochabamba les proveía de vegetales y de granos, obviamente, de vegetales, granos, cereales, como quieran llamarlo, ¿no? Carne no, digamos, carne no, pero lo demás sí, sí les proveía. Por eso se consideraba Cochabamba como el granero de Bolivia, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Ustedes ya saben, en 1952 y parte de 1953 se produjo una revuelta. ¿Qué revuelta fue? ¿Se acuerdan? ¿Qué revuelta fue? ¿Mm? Vino la revolución del 52 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Del MNR. Durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro vino una revuelta. Los campesinos o los indios todavía se llamaba hasta entonces, se sublevaron, se sublevaron. ¿Por qué? Porque ya no podían soportar este maltrato, esta forma de esclavitud, porque sí eran esclavos de los terratenientes, trabajaban gratis, sus hijos también eran esclavos, tenían que trabajar también para el terrateniente, sus esposas sufrían cualquier vejación por parte del terrateniente, sus hijas también eran vejadas eh, por el terrateniente, ¿no? O por los hijos del terrateniente. En el caso de Raza de Bronce, son los hijos del terrateniente, ¿no? Bueno, en fin, se sublevan, se levantan y viene la revolución del 52. Entonces, en el año de 1953 se promulga la ley de reforma agraria, que han escuchado, ¿no? ¿Han escuchado de la ley de reforma agraria? Claro que sí, hemos visto en el colegio también, ¿no? Que se ha firmado aquí en Cochabamba, en la localidad de la población de Ucureña, y está el monumento, ¿no? A la ley de reforma agraria, en Ucureña se firma. Y el precepto de esta ley era, ¿la tierra es de quién? ¿De quién es la tierra? El que la cultiva. De quien la Todo trabaja. aquel que trabaja. Muy bien. La tierra es de quien la trabaja. Entonces, se les ha quitado estas vastas extensiones a los terratenientes y se ha dividido en las parcelas que hoy conocemos, en las parcelas que ahora son pequeñas, y se ha entregado a cada familia, a cada campesino. Recién, con la ley de reforma agraria, se cambia el apelativo de indio o india por el apelativo de campesino, campesina. Recién, hasta antes de esta ley de reforma agraria, se seguía utilizando la palabra indio, india, ¿no? Pero ya hemos visto que indio, india está mal empleado, ¿no? Recién con esta ley de reforma agraria se utiliza la palabra campesino, campesino, ¿ya? Por esa razón es que ahora, específicamente aquí en Cochabamba, ya no hay estas grandes haciendas. Ha quedado algunas de estas, ¿no? Abandonadas, digamos, no sé por qué conflictos. Tenemos una que otra hacienda en algunas poblaciones. Camino al Iruni, por ejemplo, tenemos una de estas, ¿no? No sé si está abandonada o tal vez, pero qué dificultades habrá, pero la mayoría de estas haciendas que abarcaban grandes extensiones territoriales, abarcaban pueblos, abarcaban comunidades, lo que hoy en día son municipios, que antes pertenecían a una sola persona, ahora se han dividido y se han formado las granjas, como quieran llamarlo, ¿no? Las granjas. Bueno, esto ha sido, no sé, ha sido mm, todo efecto, toda acción involucra una reacción, ¿no? En este caso ha causado algo bueno y a la vez algo malo, ¿no? Si analizamos un poquito, desde esa vez, Cochabamba ha dejado de ser el granero de Bolivia, por ejemplo. Ya no ha sido el granero de Bolivia. ¿Por qué? Porque desde entonces aquí en Cochabamba ya no se realiza la agricultura extensiva.
Porque ya no hay vastas tierras, ya no hay extensas tierras cultivables. Ahora se realiza la agricultura intensiva. La agricultura intensiva, que es una agricultura más que todo de autoconsumo, ¿no? Más que todo para las familias del campo y su excedente, el poco excedente que tienen, recién vienen a comercializar aquí a los mercados. Pero en realidad, ahora todos los alimentos, específicamente los granos, la harina, se importa, ¿no? Se importa de Argentina, y en este momento está habiendo escasez de harina. Posiblemente sube el pan, y ya saben que si sube el pan va a tener un efecto multiplicador en todo, y bueno, van a subir todos los alimentos, lo que no va a subir va a ser nuestros sueldos, ¿no? Nuestros ingresos económicos. En fin, no sé si, bueno, se ha mejorado la calidad de vida del campesino, de la campesina, sí, se ha mejorado su calidad de vida. Ellos ya podían ser dueños de su tierra y disponer de todo su cultivo. Pero ha sido a costa de que Cochabamba deje de ser el granero de Bolivia, ¿no? Ahora donde se realiza la agricultura extensiva es en la zona oriental, en Santa Cruz, Pando y Beni. Las que conocen bien las provincias de estos departamentos han debido ver que en allá sí existen todavía haciendas, ¿no? Donde los cultivos son inmensos, inmensos, se pierde en tu vista, ¿no? La tierra que está cultivada se pierde. En cambio aquí son cuadraditos, cuadraditos pequeños, ¿no? Más aquí en Cochabamba, ¿no? Eso es, eso es. Y aquí nos habla de eso, ¿no? Nos dice de eso. Muchas granjas son muy grandes y en algunos lugares las granjas son muy pequeñas y son varias, si prefieren, ¿no? Y aquí está la diferencia, lo que hemos hablado y se ha dado en nuestro país específicamente. Dice, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o duda sobre lo que hemos conversado. Bueno, que no es específicamente del inglés, pero tiene que ver con nuestro proceso de aprendizaje. ¿Alguna pregunta, duda o comentario tal vez? Adelante. Adelante. Nothing? Okay, don't worry. We are going to continue. No hay problema. Continuamos. Dice, there are many types of farming. There are many types of farming. What does mean? Aquí nos explica. ¿Alguien se anima a traducir? There are many types of farming. Hasta aquí, hasta el primer puntito. ¿Quién se anima a traducir? There are many types of farming. Nobody? ¿Nadie? Okay, don't worry. Hay muchas clases de agricultura. Hay muchos tipos de agricultura, si prefieren, ¿no? Y vamos a comenzar con estos tipos de agricultura que ya hemos hablado hace rato, ¿no? Some people farm to eat the food they produce, subsistence agriculture. Some people farm to eat the food they produce, subsistence agriculture. What does mean? ¿Cuál es este primer tipo de agricultura? Adelante. Some people farm to eat the food they produce, subsistence agriculture. Algunas personas, cultivan para comer los alimentos que producen. muy bien, algunas personas cultivan para su alimentación los alimentos, bueno, aunque está muy redundante, algunas personas cultivan para su consumo los alimentos que ellos producen. École, así está mucho mejor, école. Ustedes me van a redactar mucho mejor, ¿no? Y este tipo de agricultura se llama subsistence agriculture. Subsistence agriculture. ¿Qué se llama este tipo de agricultura? Agricultura de subsistencia. Agricultura de subsistencia, y es la agricultura que se da específicamente ahora en Cochabamba. Luego dice, other farms, including large one, sell their produce to many people far away in urban areas. Creo que es areas. A ver, permítame mover esto. Areas. Industrial farming. Industrial farming.
Hasta ahí, ¿quién se anima a traducir? Hasta el siguiente punto. Adelante. ¿Mm? Other Otras farms. Adelante. fincas, otras fincas, incluidas las grandes, venden sus productos a muchas personas en zonas urbanas lejanas. Eso, muy bien. Other farms, otras granjas, otras haciendas, otras fincas, como dijo su compañera, incluyen algunas grandes haciendas venden sus productos a muchas personas lejos en áreas urbanas alejadas, como dijo su compañera, mucho mejor. Venden a las personas en áreas urbanas alejadas. Industrial farming, agricultura industrial. Ya estamos viendo dos tipos de agricultura. ¿Cuáles serían estos dos tipos de agricultura? ¿Cuáles serían Agricultura estos dos tipos de comercial agricultura? y agricultura industrial. Eso, muy bien. Subsistence agriculture and industrial farming. Agricultura de subsistencia y si prefieren agricultura industrial. Agricultura industrial para la venta, ¿no? Donde hay mayor exceso de producción. Si es que no hay exceso de producción, no hay pues para la venta y tiene que ser específicamente para el autoconsumo, ¿no? Si hay más que suficiente para el autoconsumo, recién se da a la venta, ¿no? Recién se comercializa. Must subsistence farms and in poor countries, while industrial farms are in richer countries. Really, it is a reality in nowadays, really. Es una realidad esto y es lo que a cuál corresponde a nuestro país. A ver, dice, most subsistence farms are in poor countries, while industrial farms are in richer countries. What does mean? ¿Qué significa? Adelante. La mayoría de las granjas de subsistencia están en los países más pobres, mientras que las granjas industriales están en los países más ricos. Eso, sí, es la realidad. La mayoría de las granjas o o de la agricultura de subsistencia están en los países pobres, en los países más pobres. Tiene razón su compañera, en los países más pobres. Aquí está la terminación ER, ¿no? Tenemos ER ahí. Esa terminación ER es la forma comparativa. Pobre, poor, poorer, más pobre, los países más pobres. While industrial farms, mientras que la agricultura industrial se encuentra en los países más ricos. Aquí tenemos rich, que significa rico, y richer, más ricos, más ricos. ¿Ya? Muy bien. Esa es una realidad. Por eso es que en realidad, por más de que todavía existan haciendas, fincas en la zona oriental, en Santa Cruz, Pando y Beni, aún así la agricultura que se produce a nivel nacional no es suficiente para todo el país, no es suficiente, ¿ya? Por eso es que la mayoría de los productos se importan de otros países, ¿no? Es algo irónico, nuestro país ya no produce ni para su, bueno, solamente produce para su autoconsumo a duras penas en el campo, pero en la ciudad tenemos que comprar, ¿no? Y compramos productos importados, como ya hablamos hace rato, en el caso de la harina. Es una triste y cruda realidad, pero la harina proviene de Argentina, ¿no? La harina proviene de Argentina. Ni qué decir otros cereales, ¿no? La cebada también, en algún caso, no sé de qué país proviene específicamente, ¿no? Mm, lo que producimos a gran escala es la quinoa, pero ¿consumimos quinoa nosotros? ¿Ustedes consumen quinoa? Sí, Sí, Deberíamos consumir la quinoa, deberíamos, pero ¿qué sucede? Que la mayoría de los agricultores que se dedican a la producción de la quinoa prefieren exportar, prefieren vender al exterior. La quinoa real que es bastante cara, la verdad. Eso también es eso también es uno de los factores por los cuales no consumimos la quinoa. Es bastante caro.
Es caro, claro, es nutritivo, pero es caro y tal vez, no, tal vez inclusive despreciamos nosotros, ¿no? Y preferimos arroz, fideo, fideo, arroz, arroz, fideo, fideo, arroz. La quinoa es mucho más nutritivo, pero más que todo lo que se cultiva aquí en nuestro país se exporta al exterior, ¿no? La quinoa es real, se exporta. Y lo de lo que han exportado recién se vende aquí en nuestro país, pero no le damos la debida importancia a la quinoa, ¿no? En fin. Bien, con esto habríamos terminado esta pequeña lectura de comprensión sobre lo que es la granja, tipos de granja, el granjero, el pastor, agricultura de subsistencia, agricultura industrial, o si prefieren agricultura de subsistencia, agricultura intensiva. Agricultura industrial, agricultura extensiva también podríamos denominar, ¿ya? Bien, you have to translate this very good. Please, you have to write according our Spanish grammar. Do you understand? Me van a traducir entonces esta lectura que ya hemos hecho, pero ustedes me van a mejorar la redacción de acuerdo a la gramática de la lengua española. Ustedes escriben bien en español o castellano, ¿ya? Next, esto sería la siguiente tarea. La siguiente tarea, ¿no? Las tareas entonces para entregar por el momento son estas, ¿no? Esta sopa de letras, la primera tarea que va a ser para entregar. Y ahora, este diálogo, que también va a ser para entregar. Esto del crucigrama no va a ser necesariamente para entregar porque va a ser un poco complicado, porque es una imagen, pero lo tienen que hacer, ¿Ya? ¿Está claro? Let's go to continue. Exercise 3. Exercise 3. Answer the question. Responde a las preguntas according the before reading. De acuerdo a la anterior lectura. De acuerdo a esta lectura, me van a responder estas preguntas in English, with its translation to Spanish language, con su traducción al español o castellano. Me responden estas preguntas. What is a farm? What does mean? What is a farm? ¿Qué significa la pregunta? What is a farm? Adelante. ¿Qué significa la pregunta? ¿Qué es una granja? École, muy bien. ¿Qué es una granja? ¿Y dónde está la respuesta en la lectura? Es la primera definición. Ahí está la respuesta. ¿Qué había sido una granja? A farm is a piece of land used to grow crops and or raise animals. Listo. Una granja es un pedazo de tierra o es una parte de la tierra utilizada para el cultivo y la crianza de animales. Listo, ya tenemos eso. Me colocan tal cual su respuesta y me colocan su traducción, que también ya hemos hecho. ¿Ya? Next. What is there in the farm? What is there in the farm? What does mean this sentence? ¿Qué significa esta oración? What is there in the farm? No me acuerdo si hemos hecho con ustedes esto o no, pero por si acaso, no está de más. Tenemos el famoso there is, y el famoso there are, ¿no? There are, que creo que hemos hecho con ustedes, no me acuerdo. Si me estoy olvidando, sorry, pero vamos a recordar por si acaso. What does mean there is? ¿Qué significa there is? ¿Qué significa there is? Simplemente significa hay, ¿no? Que existe algo. De entender la existencia de algo. Y there are, what does mean there are? ¿Qué significa there are? Also, it's mean hay. También significa hay. There is, there are. Only, solamente, there is, it is in singular way. Solamente que there is está en singular. And there are, it is in plural way. No. En plural way. Nada más. Solamente que there are está en plural. Nada más. Por ejemplo, puedo decir there is a student. A student. A student in
in English class. What does mean this sentence? ¿Qué significa esta oración? There is a student in English class. On the other hand, vayan analizando y me van a decir la traducción. Por otro lado, tendríamos esta misma oración, pero vamos a hacer con el are. There are, esta vez, there are a students. En este caso vamos a aumentar una S. In English class. Bien, vamos con la primera oración. There is a student in English class. ¿Qué significa? There is a student in English class. Sorry. ¿Qué significa? Adelante. There is a student in English class. What does mean? ¿Qué significa? Nobody. Are you here? ¿Están aquí o ya han ido a cocinar? Creo que han ido a cocinar, ¿no? Y me han dejado solo aquí. No, licenciado. Ah, ya, muy bien. ¿Qué No, significa? licenciado. There is a student in English class. Hay unos estudiantes en la clase de inglés. There is. Muy bien, ya está bien, solamente que there is está en singular. Por lo tanto, students también está en singular. Tiene que haber coherencia, ¿no? Entre singular, there is, y singular, el sustantivo student. Entonces va a ser hay un estudiante. Puede ser, si es que estamos hablando de sexo masculino, o puede ser hay una estudiante en la clase de inglés, ¿verdad? En la clase de inglés. ¿Listo? Por otro lado, en la siguiente oración, there are students. There are students. What does mean in English class? ¿Qué significaría la siguiente oración? Hay Adelante. unos estudiantes en estudiantes. inglés. École, ahora sí está en plural, muy bien. En este caso seguimos traduciendo como hay, pero estamos refiriéndonos en plural. Hay unas estudiantes en la clase de inglés. Simplemente, there is es singular y there are es plural. Van a tener cuidado, entonces a veces nos equivocamos al utilizar esta expresión de cantidad. Hay, existe. There is a student in English class. Hay una estudiante en la clase de inglés. There are students in English class. Hay unas estudiantes en la clase de inglés. Do you understand? ¿Está claro? Por otro lado, si es que quisiera cambiar estas oraciones a la forma negativa, ¿cómo voy a decir? No hay una estudiante en la clase de inglés. ¿Cómo digo no hay una estudiante en la clase de inglés? ¿Cómo cambiaría la forma a la forma negativa? Esta es la forma afirmativa o positiva. ¿Cómo cambio a la forma negativa? ¿Cómo digo no hay una estudiante en la clase de inglés? Estamos usando el verbo to be aquí en there is y there are. ¿Está presente el verbo to be? ¿Sí? ¿No? El verbo to be. ¿Está presente el verbo to be? Yes, really. Tenemos el verbo to be que hemos dicho que es is, are y am. Está presente el verbo to be. Entonces, si está presente el verbo to be, no se necesita usar ningún auxiliar. Ustedes ya saben, hemos redundado desde el anterior semestre, ¿no? Cuando está presente el verbo to be, no se utiliza auxiliares. Entonces, para cambiar a la forma negativa, decimos there is not. Ya está. Solamente le aumentamos este famoso not. There is not a student in English class. No hay un estudiante en la clase de inglés. Listo. Y en esta segunda oración, lo mismo. ¿Por qué? Porque está presente el negativo not. There are not. Not. Listo. A student in English class. No hay unas estudiantes en la clase de inglés. Ya está. Ahora, si quisiéramos cambiar a la forma interrogativa,
¿Cómo cambiamos a la forma interrogativa? ¿Mm? ¿Cómo se cambiaría la forma interrogativa? Sencillo, ¿verdad? Solamente cambiamos de lugar. Solamente tenemos que cambiar de lugar. En vez de decir there is, vamos a empezar por el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Is, dijimos, ¿no? Is lo vamos a llevar al principio y va a estar con mayúscula, claro que sí. Y esto ya no necesita estar en mayúscula. Is there, ya no necesitamos el negativo. Is there a student in English class? Y no se olviden del signo de interrogación. Y va a significar, hay un estudiante en la clase de inglés, nada más, ¿no? Entonces van a tener cuidado. En este caso, en la forma interrogativa, ¿cómo vamos a hacer a la forma interrogativa? Very easy. Cambiamos de lugar. En vez de decir there are, vamos a decir are there. Nada más. Y esto en minúscula nomás. Are there students in English class? Y no se olviden del signo de interrogación. Y ya está en la forma interrogativa. No sé si es que hemos hecho esto el anterior semestre, pero ahora estamos recordando, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda sobre esta expresión de existencia o inexistencia? There is y there are. Adelante. Preguntas, dudas, adelante. Muy bien, vamos otra vez a nuestro texto. Entonces aquí está utilizando el is there, lo que hemos recordado ahorita. Is there, ¿por qué está al revés? Porque está en la forma interrogativa. Entonces, ¿qué significa? What is there in the farm? Simplemente significa, ¿qué hay en la granja? ¿Qué hay en la granja? Y ustedes me responden lo que hay en la granja, que está la respuesta en esta lectura. ¿Ya? Y me escriben su traducción, ¿ya? Siguiente pregunta. Who is the farmer? Who is the farmer? ¿Qué significa who is the farmer? Les voy a ayudar con la traducción. ¿Quién es el granjero o quién es la granjera? Y aquí me dicen, el granjero o la granjera es aquella persona que se dedica al cultivo y a la crianza de animales, ¿no? En fin, aquí está también la respuesta en esta lectura. Ya me hacen en inglés con su traducción a la lengua castellana. What is arable land? What is arable land? ¿Qué significa? ¿Qué es una tierra cultivable? ¿Qué es una tierra cultivable? Y ustedes me responden. La respuesta igual está en esta lectura de comprensión. En inglés con su traducción al castellano. Finally, finalmente me hacen la última pregunta. ¿Qué significa? Describe the two kinds of farmer. Y hemos redundado sobre esto, tanto en español y hemos hablado también de nuestro proceso histórico. Pero no me van a decir todo eso, simplemente me van a ir al grano. Describe las dos clases de agricultura. Describe las dos clases de agricultura. Y aquí están las dos clases de agricultura. Agricultura de subsistencia y agricultura industrial. Me hacen en inglés con su traducción a la lengua castellana. Todas las respuestas están en esta pequeña lecturita de comprensión. Do you understand what do you have to do? ¿Está claro lo que tienen que hacer? Sí, licenciado. Okay, this is the third activity. Esta sería la tercera actividad que es para entregar, para que suban a la plataforma. ¿Ya? Muy bien. Have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran añadir, acotar? Lisa, Adelante. perdón, sé que no viene al caso, pero yo tengo todavía problemas para ingresar a la plataforma. Me comuniqué con los números que dio la licenciada Muriel, pero ninguno me responde. Uy. Ya, bueno, les voy a mandar el número de los dos responsables de la plataforma. Ellos tienen ahora sus ayudantes, ¿no? Tienen sus ayudantes, pero yo les voy a pasar de los dos meros de la plataforma. Pero si les preguntan quién les ha dado mi número, no les van a decir que fui yo, ¿ya? Ya, después de que termine la Ya, clase, Lisa, está bien. al grupo privado que tenemos de la materia, ahí voy a pasarles el número de estas dos personas que son los meros de la plataforma. ¿Ya? ¿Algo más que les pueda colaborar o alguna pregunta, duda? Adelante. Muy bien, jóvenes. Vayan haciendo estas tres tareas que no son tareas complicadas, son tareas sencillas.
siempre con su traducción a la lengua española o castellana. Mejor si es que hacen en un archivo Word, ya les he dicho, pero si alguien quiere hacer en su libro o quiere hacer en su cuaderno, bueno, lo puede hacer también. Y para subir a la plataforma, ya saben, le saca una foto, pero mejor si lo sacan con CamScan, que ustedes ya son expertos en usar esta aplicación, porque CamScan puede sacar varias imágenes y convertirlo en un solo archivo PDF, ¿no? Y no subir una foto, luego otra foto, ¿no? En un solo archivo podrían estar todas las fotos que han sacado y saca con mejor resolución, digamos, que la cámara convencional del celular, ¿no? Ahora, en último caso, ya pueden sacar la foto también, en último caso, y subir una, dos o tres imágenes a la plataforma, pero se tiene que notar, por favor, en la foto que manden. Pero preferentemente, si lo hacen en un archivo Word, pueden subirlo en Word o si gustan lo convierten a PDF. ¿Ya? Les voy a avisar, como ya saben, con anticipación de qué fecha va a estar habilitada la plataforma para que suban sus tareas en un solo archivo, de una sola vez. ¿Ya? Va a haber solamente una opción para subir las tareas y ahí es donde me suben las 3 tareas que hasta hoy en día tenemos. Preguntas, dudas, comentarios. Adelante, adelante, jóvenes. Dicen, por favor, va a subir las grabaciones. Mi internet está bien pele, por favor. Claro que sí, tenemos 3 videos. Tenemos 3 videos de esta clase. Lo voy a subir en este momento. ¿Ya? Okay, students, thanks for their attention. We are going to pass the next class in our presential classes. I hope if doesn't have any problems, please. Bien, nos vemos la siguiente clase, en nuestra clase presencial, si es que no existiese o si es que no hubiera problemas o conflictos sociales. Nos vemos de manera presencial el siguiente jueves, ¿no? Jueves, el siguiente jueves, ¿ya? That's all, students. Bye, bye. See you. Nos Hasta vemos luego, luego. Bye. Giselle. Bye, Hasta bye. luego, licenciado.